Bienvenidos a Biblioteca Holística. Este es un espacio que hemos creado para ti, donde encontrarás información relevante que te impulsará a seguir buscándote para encontrar tu verdad. Deja expandir esa magia que se encuentra en ti. Gratiluz para todos ustedes. Hola Laura. Hola familia. Bienvenidos a su espacio, su casa, Biblioteca Holística. Gracias a todos los que se van uniendo, que nos van a estar viendo en diferido. Muchas gracias por sostener esta bella energía. Vamos a dar oportunidad de que se vayan uniendo. Bueno, ahí vaya. Hola, Chinito. Hola, espacio de reconexión. Bueno, pues el día de hoy abrimos este espacio sagrado donde decidimos compartir con amor y desde el corazón. Sí, excelente. Bueno, primavera, otoño, ¿no? Acá es otoño y es una de las estaciones que más me gustan. Bueno, todas, pero se me hace como que deleita mi pupila de tantos colores. Hola desde Durango, Violeta. Bueno, pues el día de hoy tenemos una charla con Eiko Caldas, donde nos va a hablar sobre la mente es la puerta al espíritu. Muchísimas gracias. Y bueno, una charla súper interesante, ¿no? Este live va a quedar grabado, también se va a compartir en lo que es el canal de YouTube, entonces ahí vamos a estar compartiendo. La otra vez me decían, quería comentarlo, que parecía que me estaba durmiendo. Bueno, déjenme decirles que tengo ojos pequeños, más aparte uso lentes de contacto, entonces en ratos el momento de estar observando la cámara, de repente sí tengo como que cerrar un poquito los ojos y volver, porque aquí enfrente pues de mí tengo lo que es el aro y bueno, pues de verdad que es algo cansado ya como en su momento o de repente, ¿no? Entonces nada más quería hacerles esa pequeña aclaración. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a ver si está aquí ya Eiko. Vamos a darle la bienvenida. Pueden también seguirnos en Spotify, que ya estamos ahí también subiendo las charlas. Entonces, muchísimas gracias por su apoyo. Hola, hola. Eiko, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por el espacio y muy emocionada y contenta de poder conversar hoy contigo. Gracias a ti por aceptar y estar aquí compartiéndonos, ¿no? Desde lo que es tu experiencia, tu sabiduría, tu recordar. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí que me gustaría, antes de adentrarnos a lo que es al tema, Eiko, de esto, de lo que, como lo titulamos, ¿no? La mente es la puerta al espíritu, que sé que también así es un libro que tienes, el título. Entonces, antes de pasar a ello, me gustaría que nos hablaras quién es Eiko Caldas, qué es lo que te dio por entrar en todo este caminar. Entonces, ¿cómo es que ha sido este despertar para ti? Que nos lo platiques así para que la comunidad de Biblioteca Holística te conozca. Gracias. Bueno, a ver, en el tema espiritual, en el camino evolutivo, desde muy pequeña, ¿no? Sentía como esto de sentirme diferente. Bueno, la típica de todas las personas que estamos en el camino, ¿no? De escuchar voces, de sentir energías,
De repente a veces le contaba a mi abuela, ¿no? A mí me crió mi abuela a partir de los 9 años, pero siempre viví con ella. Y eso se fue como profundizando, pero había entre una atracción y un miedo, porque también mi abuela era muy católica practicante y también leía la Biblia. Entonces imagínate esta sensación de tener sueños premonitorios, de sentir energías, de sentir empatía o antipatía con la gente, era algo que yo no entendía y que nadie me daba explicación. Entonces ahí fue como, digamos, mi conexión con el tema espiritual era como por tiempos, ¿no? A veces sí, a veces no, a veces sí. Eh, yo a los 14 años me entero que mis padres no eran mis padres, sino mis abuelos. Ese fue un quiebre fuerte en mi vida y eso también me hizo desconectarme mucho del tema emocional porque bloqueé muchas emociones. Estaba pasando la etapa de la secundaria, imagínate, más sentirme Ajá, diferente por los dones, más sí. que fue como si me hubieran cortado las raíces, Esme, como, imagínate que a ti te digan, bueno, de la noche a la mañana, en un lonche, tu tía te diga, oye, ¿sabías que la que tú pensabas que era tu hermana mayor es tu madre? ¿No? Fue así algo un golpe muy abrupto para mí. Yo lo guardé, lo callé, creo que ahí hubo un trauma. Y ya como después de 3 años lo empecé a hablar, ¿no? Y fueron todas estas cosas que me fueron pasando desde niñas, algunos otros eventos traumáticos, como ir al circo y ver cómo el trapecista se caía y se moría al frente de mis ojos, o cosas así, ¿me Ah, entiendes? Cosas así muy sí. random de estar yendo en un bus para que me operaran la vista y voltear a ver un accidente de tránsito de un carro, de un bus, con muertos al costado, teniendo 7, 8 años. Entonces, yo he tenido eventos muy fuertes en mi vida que algunos me hacían replantear la vida y la muerte, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad me empecé a preguntar cuál es el propósito de la existencia, o sea, ¿para qué venimos? ¿Si vamos a morir? O sea, siempre, ¿me entiendes? Y de Sí. alguna manera yo encontré la respuesta en la Biblia, porque como te digo, mi abuela era muy católica y me gustaba mucho leer el Nuevo Testamento, donde Jesús habla del amor al prójimo, entonces yo me creé mi propia misión, ¿no? Amar al prójimo. Y así fue la vida, eh, muchas otras cosas, luego, bueno, tuve que hablar con mi madre, etcétera, etcétera, apareció la familia de mi padre biológico, muchas cosas se fueron moviendo y en este guardarme, me llegó un punto donde ya no pude más, porque sabes que eso ocurre a veces como tú entras en un vacío existencial, te sientes perdido, perdido en la vida, y ahí fue un momento de quiebre grandísimo, en el que mi padre biológico me había sacado los documentos con su apellido, justo cuando yo cumplía los 18 años, que aquí es la mayoría de edad, y yo había sacado los míos, pero como ves que eran las mismas huellas digitales, la RENIE, que es la entidad aquí, me elimina mi documento, el que yo usaba. Entonces imagínate, fueron como 8 años y yo no podía, era como perder la identidad nuevamente, ¿no? Y fue Wow. así tan fuertísimo que yo entré como en colapsé, me frustraba mucho, andaba siempre de mal humor, eh, fue muy fuerte en mi vida y eso hizo también que yo tomara la decisión de buscar ayuda, ¿sí? Porque yo creo que cuando tienes estas crisis tan profundas y cuando ya el vaso se rebalsa, tienes dos opciones, o meterte al hoyo en la profundidad y navegar en tus oscuridades y perderte, o buscar ayuda, ¿no? En mi caso yo ya Exacto. tenía un hijo de más o menos en esa época 3 años, no tenía la opción de quedarme sumergida en la oscuridad, ¿no? Y ahí es donde entro en todo el mundo del autoconocimiento. Empiezo yo desde la parte más mental, porque siempre fui como más mental, y me metí a hacer una formación en análisis transaccional que bueno, pues habla acerca de cómo nuestra personalidad está dividida por tres elementos, ¿no? El padre, el adulto y el niño. Y entonces ahí te explica mucho cómo funciona la mente. Y eso me ayudó muchísimo a entender y a salir de mi papel de víctima, porque yo me sentí víctima, pues, ¿no? Desde que me entero que me habían engañado, entonces yo había entrado en un papel de víctima y realmente fui víctima, pero ser víctima una vez no significa ser víctima toda la vida, ¿no? Exacto. Entonces me había quedado pegada ahí y luego me di cuenta de que todas las decisiones que yo había tomado era siempre desde el miedo, ¿no? O el miedo o la inocencia, de esperar que alguien me cuide, de esperar que alguien me vea por mí, de darle mi confianza a la gente sin siquiera darme el tiempo de verificarlo, ¿no? Entonces, eso fue como una constante que ya la vida se encargó de ir mostrándomelo.
Y ya en ese proceso, después el análisis transaccional, que me ayudó muchísimo a, como a tener claridad de cómo funcionaba mi mente, cómo eran mis relaciones interpersonales. Entro al mundo del coaching en programación neurolingüística, que también se complementa muchísimo, ver las creencias limitantes, los patrones, los mandatos, pero todo siempre era aplicándolo a mí. Ya después en el proceso, yo dije, ¿cómo esto no nos enseñan en la escuela? ¿Me entiendes? ¿Cómo no nos enseñan a entender cómo funciona la mente? ¿Cómo no nos enseñan a observar cómo interactuamos, desde dónde interactuamos, ¿no? Y eso fue como un impulso para empezar a compartirlo. Lo empecé a compartir con gente de donde me estaba formando. Luego me contacté con una ONG, empecé a dar talleres gratuitos a padres de familia, a profesores, porque para mí los pilares para que la sociedad cambie son los padres y los maestros, que son los mentores de los niños. O sea, si la mentalidad de los maestros y los padres va transformándose, estos niños se van nutriendo, ¿no? De alguna manera empecé a hacer voluntariado un tiempo y luego me apasioné. Dije, no, esto es lo mío, ¿no? Porque yo venía de una formación en administración de negocios internacionales, haber trabajado 6 años en aerolínea, en 2 aerolíneas transnacionales, y dejé todo y dije, no, esto es lo mío, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Coaching ontológico luego hice un año de gestal, luego ya mi alma empezó a pedirme más un tema espiritual, como complementando, porque yo venía viendo la espiritualidad pero entre, como te decía, ¿no? El amor, la atracción de poner mis dones al servicio y luego la ignorancia de no saber cómo hacerlo y de cargarme con todo. Y llegó a mi vida un maestro maravilloso que me enseñó a conectar con mis maestros espirituales. De esa manera yo empiezo como a tener una guía conectada conmigo misma sin esperar que alguien me dijera, no alguien externo. Entonces, ya en ese momento era como mis maestros me decían, Eiko, ya empieza a estructurar un poco el tema espiritual, ¿no? Porque yo lo tenía desestructurado, o sea, es como, tenía la habilidad de leer las cartas Wicca, tenía la habilidad de sueños premonitorios, podía leer la energía, pero no tenía mucho conocimiento, solamente era intuitivo. Entonces, me mandaron como a estructurarlo un poco, ¿no? Para cuidar mi energía, para saber cuándo sí, cuándo no, para también complementarlo con el trabajo que ya venía haciendo, que era terapia de sanación de niño interior. Y en ese proceso, bueno, fallece mi abuela, la que a mí me cuidó desde los 9 años, pero un mes antes del fallecimiento de ella, yo sueño que ella fallece. Y fue tan abrumador el sueño que yo despierto alterada y lo primero que me dice mi esposo es llama para ver si están bien. Y yo llamé, me dijeron que estaban bien. Mi abuela vivía a 2 horas y media de donde estoy yo, en un pueblo. Entonces, más o menos a las 2 semanas que yo tengo el sueño o al mes, mi abuela viene a visitarnos. Y ella me dice, quiero almorzar con todos, ¿no? Entonces se puso así como, no, sí, quiero. O sea, yo, bueno, pues no, llamé a todos, almorzamos y fue la última vez que la vi con vida. Y ya Ah, después sí, fue fuertísimo también. Yo entré en shock porque dije, no puede ser. Luego recordé el sueño y dije, y ahí empezó ya mi camino espiritual, pero más como estructurado, ¿no? Yo empecé a buscar respuestas, porque antes lo había visto como, puede ser casualidad, ¿me entiendes? No, de repente es mi mente, no, o sea, como dándole poca importancia al otras tema espiritual. explicaciones, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Por lo mismo de que en la infancia me había sentido extraña, y que la mayoría de mi familia pues no le hace caso tampoco a estos dones. Y en mi entorno de amigos menos, entonces yo lo fui bloqueando, ¿no? Es más, yo entrar a una iglesia para mí era horrible porque sentía todas las energías y una pesadez y me cargaba, ¿no? Entonces, cuando pasa lo de mi abuela, fue como que la vida me dijera, ya no puedes mirar al costado, tienes que verlo de frente, tienes que empezar a ver las conexiones, ¿no? Entonces yo hablé con una amiga de sanadora pránica y le digo, ¿el alma sabe cuándo se va a morir? O sea, ¿cómo es eso, no? Y ella me dijo, sí, el alma ya viene con un plan. Entonces yo en este querer encontrar respuestas, porque ya todo lo que había estudiado yo de la mente era como sí, interesante, pero no encontraba un punto medio, ¿no? Para conectar con el tema de lo espiritual. Y ahí es donde empiezo a buscar ayuda. Eh, A indagar un estuve, poco más, ¿no? Más profundo. sí, sí, totalmente.
en esa época me metí a hacer Reiki, ¿no? Y cuidar mi energía, pero yo no hago Reiki a los demás, yo solo me hago Reiki a mí y a mi familia, ¿no? Entonces yo decía, no, yo lo aprendo para mí, y si siento que lo quiero compartir o siento que el otro necesita en casos especiales, pero no lo doy como servicio, ¿no? Ok. Luego empecé a indagar sobre los registros akáshicos sin saber, mira, yo nunca pasé una sesión de registro, simplemente me dio curiosidad y una amiga me comenta, hey, conozco una maestra en Argentina, y yo soy así, yo soy mucho de escuchar a mi instinto y a mi impulso, ¿no? Entonces yo ya me meto, no tenía ni idea, nada, no sabía qué iba a ver, no entendía nada, pero me metí. Y me pareció muy interesante darme cuenta que muchas de las cosas que se hacen registros, yo ya las hacía de manera intuitiva cuando hablaba con mis maestros en meditación. Entonces yo dije, qué hermoso que ahora sí lo voy a hacer, pero más estructurado y Ya consciente, ¿no? protegiendo. Consciente de ello. Sí, totalmente, Wow, consciente de ello y también de la importancia de proteger la energía. Eso para mí es exacto. maravilloso, porque Sí, claro, desde la ingenuidad podemos pensar de que solo hay espíritus buenos o solo hay espíritus malos, pero en la realidad hay de los dos, entonces depende de cómo estés tú, depende de cómo protejas el espacio y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo eso lo aprendí y dije, wow, qué maravilloso, ahora sí voy a proteger mi energía, aparte del Reiki, ya sé cómo limpiarme y acá sé cómo protegerla y cómo identificar de dónde viene, ¿no? Y entonces también al inicio lo hacía para mí, luego me mandaron a hacer prácticas, la hacía, y bueno, y en el proceso aprendí a hacer alineación de chakras también, para mí, no la uso para los demás, y luego empecé a indagar más, y me metí a cursos de una formación a nivel básico de árbol genealógico, la metagenealogía, ¿no? Para entender. Y en ese proceso, siento el llamado, o sea, una amiga me dice, hey, estoy haciendo ayahuasca, ¿no? Entonces yo soy mucho de escuchar y ver si resueno, ¿no? Para esto ya hace como 5, o sea, del 2018, por ahí, una amiga, 2017 me había comentado la ayahuasca y en ese momento no me pareció muy interesante, pero ya en el 2020 me vuelve a resonar, pero con más fuerza, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿cómo es? Me comenta todo, y yo siento esto como que el cuerpo me vibra, y luego yo lo consulto con mis maestros, ¿no? Les digo, ese es el camino o esta es la herramienta que puedo empezar a observar, y me dijeron, mira, los caminos se van a abrir si es para ti. Y yo en esa época andaba con mucho trabajo y entonces ella me vuelve a pasar la voz. Y justo ese fin de semana que ella iba a ir, yo no tenía nada planificado. Y era raro porque normalmente yo los fines de semana tengo más trabajo porque la gente, pues mis clientes trabajan de lunes a viernes y normalmente quiere que los atienda los fines de semana. ujú. Y yo dije, ah, no, esto es una señal. Ya estaba más conectada con el cosmos, con el universo, la sincronicidad. Y dije, esta es la señal. Y así, todo el 2000, del 20 al 21, la abuela me pidió hacer 6 ceremonias de ayahuasca, que también la comento un poco en el libro. Ahorita estoy escribiendo otro libro ligado a esa experiencia. Y fue hermoso que en el proceso de estas sesiones, en la sesión 4, la abuela me dice, bueno, ahora ya estás lista para empezar tu misión. Y yo, creyendo que ya había estado en mi misión, le digo, ¿qué? Mi misión no es la sanación. Y me dice, no, tu misión es comunicar sobre la evolución del alma. Y yo le digo, pero ¿cómo, no? Y me hace así como un resumen de mi vida actual, ¿sí? De todas las sesiones que yo he ido como cliente, de todo. Es como si hubiera visto un resumen de todo eso. Me hace un resumen también o sea, me muestra muchas vidas pasadas y me dice, ahí está todo. Ahí está todo. Tú has vivido, no sé, miles de vidas acá, me dicen. Tu trabajo era como entender cómo funciona el ser humano, porque en esta vida que es tu última aquí, tienes que empezar a comunicar cómo funciona. Y yo, pero le digo, pero abuela, han venido muchos ya, o sea, están los libros de Saint Germain, los libros de todos los espirituales que han venido antes, le digo, o sea, ya está todo. Y me dijo, no, me dijo, la gente aún no entiende, la gente todavía lo ve muy lejano, lo ve muy, muy abstracto, no se entiende, me dice. Y tú hablas muy simple. Y yo, ok, gracias, gracias, ¿no? Tú hablas muy simple, entonces ya, tienes que resumirlo, tienes que hacer un libro. Me dio el nombre del libro, el nombre, ella me lo dio,
me dio la fecha de publicación, que fue mi cumpleaños número 40, y me dijo, ya, empieza. O sea, porque tú no has venido a sanar, me dijo. Tú sabes sanar porque lo has hecho en miles de vidas y porque tenías que reconectarte con esa energía, recordarla para poder complementar, para poder también recordar todo lo que tú has acompañado a todas estas personas, porque tú también las has vivido en otras vidas. Entonces, cada vez que tú estás con ellos, tú te estás recordando y te das cuenta de que hay cosas como, no patrones tal cual, pero sí, pues hay cosas que se van repitiendo, porque digamos a nivel cultural, a nivel mundial hemos sido programados, entonces para ver los programas que hay, para observar de qué manera se puede liberar, cómo se trabaja el tema emocional, ¿no? Sí. Entonces yo le dije, bueno, y claro, en ayahuasca hay una parte donde en mi caso, no sé si en todas las personas, pero en mi caso yo me siento empoderada, ¿ves? Porque es como que te quitan el ego, ¿no? Están Te todos, quitan los ¿no? traumas, sí, te quitan, y llega un momento donde tú te sientes así como el espíritu o sea, tu alma conectada con el espíritu y tienes una sensación de suficiencia, de amor, no sé, como superhéroe. Experimentas muy profundo, ¿no? Eiko? Bueno, Sí. yo no he tenido ceremonias, pero sí comentan que se experimenta algo muy profundo y en realidad te llevan a ver espacios donde en la vida has estado, ¿no? Bueno, en esta. Sí, 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 es bien profundo. Si no te animas a hacer ayahuasca, algo parecido son las respiración holotrópica, que es una terapia también de respiración donde tú alteras tu respiración y llegas a estados también de una conciencia elevada, ¿no? De una expansión de conciencia. Entonces, bueno, yo estaba así empoderadísima, entonces la abuela me decía, y yo, sí, lo voy a hacer. Mira, yo jamás en mi vida había escrito nada más grande que de repente un post. Sí, nunca, nunca. O sea, de chibola había escrito poemas, canciones, ¿me entiendes? Pero nada más allá de eso. Aparte, yo soy disléxica, tengo un nivel leve, ligero de dislexia, pero yo tiendo a cambiar a veces las letras, a veces las tildes, y tú sabes que cuando uno aprende ortografía, gramática, para mí era horrible, no sabía dónde poner la divina tilde, no sabía si llevaba tilde o no, o sea, un trauma, y que me dijeran que tenía que escribir un libro, fue en el momento, como te Todo digo, un reto, ¿no? empoderadísima. Un Claro, o reto. sea, en el momento yo empoderadísima, salí de la ayahuasca y empecé a cuestionarme cómo hago esto, yo no sé escribir, y ahora, y o sea, es como, no es que, ya, no sé, pues, ¿no? Ya lanzo el libro, ¿no? Era como, que ni siquiera sabía qué necesitaba, ¿no? Y la abuela para esto, la abuela, todo el año que yo hice ayahuasca, casi todo el año, bueno, hasta ahora, me acompaña, siempre la escucho que me habla, ¿no? Entonces ella me dijo, tú no te preocupes, tú simplemente empieza a hacerlo. Es como, da el primer paso y luego el camino se va armando en el proceso tal cual. Me dijo, tú hazlo. Y yo, pero ¿cómo? Empieza. Y yo, imagínate, que tenía tanta flojera de escribir, que me bajé una aplicación para ciegos, para que yo hablara y se escribiera solo, imagínate. O sea, estaba tan negada con la ¿Y, escritura. y cómo es que, quién es abuela la que mencionas? La abuela es el espíritu, digamos, la ayahuasca son la fusión de dos plantas, que es la chacruna, ¿no? Que se parece a unas hojas redonditas, o sea, más larguitas, Ujú. y el ayahuasca que es una enredadera como una raíz. Ok. Estas dos se juntan y al fusionarse se crea este brebaje que se le llama la ayahuasca, la medicina. Le dicen la medicina porque literal te purga y te saca todo. Y al momento de que todo es el proceso, desde cómo se cultiva, cómo se prepara, hay rezos, cantos y todo, se va como activando la energía. Y estas dos plantas se conectan con el espíritu de la abuelita, que es el espíritu de la ayahuasca. La ayahuasca viene de un espíritu ancestral antiguo amazónico, que normalmente aparece, a veces se presenta como una abuelita amazónica, chiquita, o sea, chiquitita. Mm. A veces se muestra su rostro, a veces se muestra como un jaguar o como una anaconda, como una serpiente, a veces como un puma o como un águila, ¿sí? Es como Wow. súper chamánico Ujú. y a mí, o sea, hay gente que escucha su voz, hay gente que no escucha. Yo personalmente sí escuchaba su voz y era la voz de una abuelita.
Entonces es como, por eso le digo la abuela, ¿no? Porque Con era la sabiduría. voz de la abuela. Sí, sí, muy, muy sabia con las dos energías, femenina, masculina, tanto desde la luz como desde la oscuridad. Si tiene que hacerte ver tu oscuridad, se mete en la oscuridad, ¿me entiendes? Ajá. Sí, y sí, o sea, es como también, él te da lo que tú necesites en ese momento, te lo da. Entonces, pues, la abuela me decía, tú no te preocupes del primer paso, y en ponte, me dijo en agosto del 2021, yo tenía que lanzar el libro en noviembre del 2021. Entonces imagínate el plazo de tiempo que me había dado, ¿no? O Ah, sea, no era muy largo. Y yo decía al inicio, ay, voy a hacerlo así como de 50 hojitas nomás, ya, así como para cumplir, ¿no? Ay, 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 yo ya para sé, otro porque día. me dijo, claro, para cumplir, para que no, no, porque ya había un compromiso. Y yo dije, bueno, a mí o sea, básicamente me dijo el tema evolutivo, el tema del pacto de almas, me habían mostrado a mí cómo yo había diseñado mi alma, me habló de mis fractales mayores, me habló del plan álmico de mi alma, lo necesario. Luego me hizo ver vidas pasadas, cómo eso iba conectando con lo que yo estaba viviendo hoy. Me hizo ver de cómo nosotros nos ponemos las lecciones desde que entramos a la materia, tanto material en el vientre de la madre, hasta más o menos los 10 años, y luego eso se va replicando, nada más. Entonces, como todo eso me fue mostrando, ¿no? Y me fue mostrando también cómo se hace el trabajo digamos, de limpieza, ¿no? Que se hace a través de los cuatro cuerpos, que son los cuatro cuerpos que nos conectan con la materia y todo lo demás, ¿no? Entonces, me fue mostrando, y ya en el proceso yo empiezo a escribir el libro, y yo para eso tenía a mi maestra de música medicina una vez por semana, porque en la ayahuasca 1 la abuela me dice, tienes que sanar tu chakra 5 para empezar tu misión. Entonces me mandó, y cuando yo fui a la primera ceremonia conocí a mi maestra en la primera ceremonia y me dijo, ya está tu maestra acá. Y entonces ya con ella hice todo un año música medicina, una vez por semana, todo el año. O sea, era música, medicina, cantos chamánicos, todo el tiempo, ¿no? O sea, empoderando mi garganta. Y en ese proceso, yo sin saber, mira, no tenía ni idea de que mi maestra de música chamánica, de música medicina, había sido editora en una editorial, ¿no? Entonces, Ah, yo no sabía, y yo le digo, oye, Mariela, la abuela me ha pedido que escriba un libro, yo no sé nada, le digo, no sé absolutamente nada, sin embargo, yo quiero que tú me acompañes en el proceso, quiero que tú lo leas y a ver si se entiende. Y ella ujú. me dijo, ya, hasta ahí no me había dicho nada. A la semana siguiente me dice, Eiko, me siento como muy, muy, como alineada a lo que tú estás haciendo y te voy a apoyar. Yo soy editora, he trabajado muchos años en una editorial y voy a editarte el libro gratuito, porque para esto yo le dije, yo en PDF lo voy a sacar gratuito un tiempo, porque la idea es que sea accesible. Ujú. Entonces me dijo, yo te lo voy a editar gratis. Y yo feliz, ¿me entiendes? O sea, no tenía nadie y ya tenía una editora. Qué bonito. Entonces sí, fue maravilloso. Y ya en el ¿Qué proceso, edad? ¿No? sí, 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 o No sea, es dice como, que de dónde eres y en qué país, Eiko. Lima, Perú, me había olvidado, de Lima, Perú, estoy aquí en el Perú. Ok. Y, y bueno, fue así maravilloso, todo el proceso de hacer el libro fue muy desafiante, porque imagínate yo que toda la vida me había ocultado, o sea, desde chiquita, yo me habían tenido en secreto, o sea, no por nada mi abuela me puso su apellido, porque mi abuela no quería que la gente se enterara que yo era hija de su hija, porque además mi madre ocultó el embarazo hasta que yo nací. Imagínate que Ujú. vivían todos y nadie se había cuenta que ella estaba embarazada y hasta que yo nací. Bueno, Entonces imagínate, yo toda la vida viví oculta, o sea, oculta literalmente, ¿no? exacto. Y, y entonces yo no me relacionaba mucho ni siquiera con la gente que vivía cerca a la casa de mi abuela, porque la casa de mi abuela en Guaral es como un fuerte, ¿me entiendes? Está todo así, como 2 metros de pared, cerrado, todo como con un portón, y entonces no es así como una casita que tú sales al costado del vecino, ¿no? Ujú. Entonces, toda la vida, y además cuando yo supe realmente de esta verdad que fue ocultada, más aún, ¿me entiendes? O sea, para mí era vergonzoso, y era complejo andarle contando a la gente temas profundos de mí. Y entonces cuando la abuela me dice, haz el libro, yo lo quería hacer lo más superficial posible, a pesar de que yo venía haciendo podcast ya como de mi vida, pero yo era como, yo elijo qué quiero compartir, ¿no?
Y ya cuando la abuela me dice eso, y yo, habían partes donde tenía que explicar, ¿no? Me daban el 60% del libre no, el 40% de libre canalización, me daban la información como más estructurada, pero yo tenía que bajarlo a tierra. Es como, ok, sí, yo lo entiendo porque lo he vivido, pero ¿será que la gente lo va a entender? Entonces dice, ¿cómo hago? Y ahí era tipo la abuela, háblame de ti, háblale de tu vida, pon un ejemplo de tu vida. Un ¿A quién ejemplo, conoces más? sí, es Claro, ¿a quién realmente conoces más? Sí, fuerte. sí. Yo lloraba escribiendo, porque y entraba en conflicto. Y yo he ido varias veces a terapia, tengo mi terapeuta de cabecera, gracias a Dios. Iba y hablaba y tenía mucho miedo de ser juzgada y claro, el miedo del ego, el miedo del niño, de la Exacto. niña, ¿no? De esa De, niña dañada, ¿no? sí, de esa Sí. niña que se sintió traicionada, que se sintió juzgada, que se sintió, imagínate que a los 14 años pues me dicen eso y yo no quería que nadie se entere y que sentía que todo el mundo con mirarme nomás se iban a dar cuenta, ¿entiendes? Ya sé. Y todo eso, ¿no? De querer pasar desapercibida, querer que nadie me vea, querer estar en la sombra, porque claro, en la sombra, o sea, yo todo el proceso de gestación lo pasé en la sombra y eso fue necesario para poder existir. Entonces imagínate esa información, ese mandato impregnado en todo mi cuerpo. Y luego sale a la luz, ¿no? O sea, es como, fue muy duro, pero también sigue siendo sanador, ¿no? Sigue siendo sanador. Y bueno, y en el libro ahí el 60% es mi vida, es mi vida. Yo hablo mucho de mí y a veces la gente me dice, Eiko, pero ¿por qué hablas de ti? Yo le digo porque soy la persona que más conozco en la vida y porque tengo mi permiso. Yo no puedo hablar del otro porque no tengo el permiso del otro. O sea, no puedo hablar de fulanito de tal, no me puedo inventar algo porque creo yo que lo más genuino es que tú apliques lo que tú trabajas en ti y la mejor forma de que la gente lo vea es justamente en ti, ¿no? O sea, yo creo Sí, que es súper interesante eso. de hecho, Ujú. eso es algo que siempre yo comparto aquí en lo que son mis redes, mi canal. De hecho, tengo una sección en mi canal que se llama Experiencias que nos nutren, ¿no? Precisamente por eso, porque yo también creo que es muy importante cuando hablamos, hablarlo desde nuestra experiencia, desde lo que hemos pasado, porque nuestra experiencia nutre a otras personas y se pueden sentir identificados en el momento de que tú lo estás contando y saber identificados y no tan solos, ¿no? También saber que hay más personas que han pasado por, quizá no igual, pero por algo similar y bueno, se van haciendo esa identificación. Y bueno, de hecho acá estaba comentando Urantia 369 que decía que ella también había pasado por eso, ¿no? De que se había enterado de su mamá, bueno, pero ella tiene 42 años, entonces ahí también está con esa, Sí, se identificó con esto que nos estabas platicando, ¿no? Entonces, de verdad que las experiencias creo que es lo más rico que podemos contar siempre. sí, 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 totalmente. Yo tengo un canal de podcast también y había hecho varios podcasts como con esto porque ya digamos que ya lo he trabajado bastante, ¿no? Y, y lo sigo trabajando, ¿ah? Porque yo pienso que el trabajo es infinito. Exactamente, nunca se Sí. acaba. No, nunca. Cuando uno dice, ya lo trabajé, la Te vida, sale. ¡pah!, te lo pone de nuevo, ¿no? Desde otra mirada, desde otra profundidad, desde otro aprendizaje, pero te lo pone. Por eso es que yo digo, lo sigo trabajando, ahí está, ¿no? Porque si te agarras a decir, no, yo ya lo trabajé, al poco momento te viene con algo y así, ay, espera. Sí, sí, totalmente. Y mucha gente me escribió, ¿no? Hubieron muchas personas también que han vivido. Yo ahí me di cuenta de y dije, mira, es que esto se vive en secreto, ¿no? Sí, Como sí, genera sí. vergüenza, se vive en Ujú, secreto. Entonces, creo exacto. yo que cuando uno se anima a hablar, es como si tú también le dieras voz a los demás a poder expresar eso que lo viven como algo inadecuado, como algo vergonzoso, ¿no? Y que al final nosotros no tomamos la decisión, o sea, siendo niños no tomamos la decisión de nada. Ya en la edad adulta es como, ¿cómo quiero vivir con esto? Eso sí es una decisión que podemos tomar. Lo quiero vivir Sí, ya. como algo que me genere vergüenza, lo quiero vivir como algo que me nutra y ahí es donde nosotros podemos
ya dejar el victimismo y empezar a responsabilizarnos por cómo esto me puede afectar en mi día a día, ¿no? Cómo me puede afectar, cómo esa niña lastimada, herida, puede seguir estando presente y creando un círculo de drama constantemente porque todavía se quedó pegada a ese dolor. Entonces, desde Exacto. ahí, como sí, ¿no? Es doloroso, totalmente, es doloroso. Para mí fue fuerte porque tuve que trabajar en terapia con mi madre, con mi padre, con mi abuela, con mi abuelo, Ah, una y otra vez, ¿no? sí, de hecho aquí nos Sí. dice Cris, nos comparte ahí que dice, es un libro maravilloso que te despeja muchas dudas. Muchas gracias por compartir. Nos dice Urantia, Mujeres Medicina. Nos dice Vareiro, Adriana, ¿cómo consigo el libro? Sí, hasta el 5 de noviembre de este año lo estoy dando gratuito en PDF, solo tienen que escribirme a mi Instagram y me ponen, por ejemplo, hola Eiko, te vi en el live ESME y yo se los mando de forma gratuita para que lo disfruten y lo compartan. ¿Sí? Para mí este libro es para el mundo y en la medida que yo pueda se los voy a dar y ya después del 5 de noviembre sí va a tener un costo, pero ínfimo, que es más que todo para cubrir todos los gastos que me generó hacerlo, Eh, y también para cubrir los gastos del libro que ahora estoy haciendo, que ese sí nada es gratis, todo me lo están cobrando, entonces obvio porque todo trabajo tiene pues sí, valor, ¿no? tu Entonces cambio, ya en el, ¿no? Por sí, decirlo así. Sí, sí, de hecho sí, aquí sí. nos dice Limón, Arte y Color. Hola a todos, he leído el libro de Eiko y realmente es profundo y sencillo. He leído estos libros, sin embargo, tiene una esencia diferente y una de ellas es conocer a Eiko, abrazarle sanador. Ay, Ay, gracias Limón por compartir. Gracias. Bueno, aquí nos dice Karen, perdón, recién entró. ¿Qué le sucedió? Nos dice. Bueno, Karen, lo pueden ver, ajá, volver a ver. volverlo a ver de nuevo para no repetir y bueno, ahí va a quedar grabado aquí el, el, lo que es el live, también lo voy a subir a mi canal de YouTube, entonces ahí para que estén al pendiente y bueno, y quien resuene con Eiko, con lo que nos está platicando, con lo que nos está viniendo a compartir, aquí arriba están sus redes para quien guste ahí la siga. Y pues por el Gracias. libro, ¿no? Porque aquí nos vuelven a preguntar dónde lo consiguen. Mándenle Sí. mensaje Ajá. aquí arriba a Ico. Sí, sí, sí. Y es súper simple, súper ligero para o sea, es simple para entenderlo. Y en la medida que uno va profundizando, porque el libro invita mucho a hacer como una reflexión profunda, ¿no? Entonces yo sugiero que tengan un cuaderno a la mano mientras lo van leyendo para poder ir como también experimentando cada parte, ¿no? Porque la idea del libro es invitar a las personas a que profundicen en la vida que han tenido y que también vean qué cosas no están funcionando y no resignarse a quedarnos con eso, sino como a empezar a observar de dónde puede venir, en qué momento se instaló y buscar, ¿no? Acompañamiento con terapeutas de todas las líneas, ¿no? Con quienes nos sintamos cómodos y los que nos generen curiosidad, porque yo pienso que en este camino no hay que hacer solo el camino, puedes acompañarte con terapeutas de todas las líneas que te acompañen un tiempo a ver algo que quieras ver, a sanar algo que quieras sanar y luego sigues, ¿no? Es como un constante entre disfrutar la vida y también una reflexión de cómo me está yendo como para ir tomando el poder de elegir qué quiero. Exacto. Fíjate que aquí nos dice a ver, espérenme, Vivisa, dice, qué curioso, ya me pidieron, eh, perdón, qué curioso, yo me pidieron que tengo que escribir y yo decía, ¿cómo voy a hacerlo? Sería como vanidoso escribir lo vivido. Claro, es que hay muchos juicios. Ahí también en el libro hablo el tema de los juicios según la espiritualidad, ¿no? De la espiritualidad también, vayamos a decirlo, una espiritualidad contaminada que viene de la religión, donde tú no puedes aparecer, donde tú no puedes tener dinero, donde no puedes tener abundancia, donde tienes que vestirte de una manera. Entonces, son estructuras que han sido implantadas como programas en nosotros y que cuando no estamos alineados a ello, nos genera conflicto Exacto. interno, ¿sí? Entonces yo ahí en el libro también hablo del tema de cómo se tendría que vivir la espiritualidad en base a lo que nos enseñaron, y eso es volver a lo mismo, a patrones de conducta. Justo yo estoy estudiando astrología ahora último,
Y la semana pasada vimos a Saturno y ahora vimos a Urano, ¿no? Entonces Saturno es la rigidez, la estructura, ¿me entiendes? El padre rígido, que también desde el tema del análisis transaccional es ese padre crítico, ¿no? Y Ujú. Saturno vendría a ser el niño libre, pues que quiero todo y todo como lo quiero, ¿no? Entonces, y Urano es el niño libre. Entonces aquí lo importante también que nos ayuda el libro es empezar a cuestionar todos los juicios, las opiniones, ¿no? De lo que hemos creído en la historia. Y si eso nos limita a empezar a cuestionar de dónde viene esta información. O sea, la luz no juzga. O sea, los seres de luz no te van a juzgar nunca de, oye, si tú, no sé, pues te vuelves fitness o te tomas fotos o te tomas selfie, eres menos espiritual. Jamás, jamás. Eso es el ego que te está, el Exacto. ego espiritual, que ahora último ha aparecido mucho, juzgando todo lo que hace todo el mundo. No, que esta es así, que esta es así. Entonces, la luz no tiene juicio, la luz es una mirada neutral. Si te sirve para aprender, bien. Si estás en el proceso y estás aprendiendo, bien. Exacto. La luz no viene desde el ego. El Y ego es el que cada, te dice, van a juzgarte, lo estás haciendo mal, no deberías poner tanto tu cara, no deberías hablar tanto de ti. Entonces es como, espiritualidad no significa reprimirte, ¿sí? No significa ujú, vivir en total austeridad. Quizás hace miles de años se vivió así porque era lo que se necesitaba, porque recordemos también de que en la era oscura de Piscis la espiritualidad se vivía en secreto. ¿Por qué? exacto. Porque si no los cazaban y los mataban, ¿no? A los pobres profetas los mataban. Entonces la noche oscura, que fue la noche galáctica, era de Piscis, se vivió diferente la espiritualidad porque así requería esa era. En la era de Ujú. Acuario, que es la era de la luz, el día galáctico, salimos todos a la luz. Y es más, a muchos seres, yo creo que a ti también incluyendo Tesme, ¿qué te han dicho? ¿Sal a la luz o no? Que te vean, que te conozcan. Sé luz, sé antorcha. Y ya Sí, nos realmente están es pidiendo difícil, eso. realmente es difícil porque como dices tú, por esos programas, estructuras que por más que a veces uno las vaya trabajando, pero sí te cuesta un poco, o sea, no es como que de la noche a la mañana ya lo voy a hacer, no, o sea, es como parte de un proceso porque sí, precisamente a mí me dicen, no, es tiempo que des cursos de registros akáshicos, ya debes de dar, y yo así, Sí, sí, espérenme, sí, apenas me animé a leer como tal, ¿no? Porque ya tenía más del año siendo terapeuta, pero sí me costaba, y decía, es que no, o sea, como esa sí, parte de decir, ¿por qué voy como ella decía, ¿no? Como algo de vanidad, así de, ¿por qué? Pero después esta parte es de que ahorita me está llegando y digo, es cierto, o sea, uno no se quiere dar a conocer, pero por estructuras, miedos, creencias que puede traer uno ahí todavía que ya las habías trabajado, que ya habías estado, sí. Y te pero ahí escucho está. y me parece maravilloso porque ahorita se necesita mucha gente que aprenda a abrir sus registros. Es lo que Ujú, ahorita se necesita, porque ya hay muchos movimientos, hay una parte que es la limpieza, pero también dentro de la limpieza está la reconexión. Entonces imagínate, esto todo el mundo debería saber abrirse los registros es akáshicos. lo que me Entonces, dicen a mí, dice todo el sí, mundo sí, sí, diario, o sea, diario, cada uno abrirse sus registros, ¿no? O sea, como ser sí, responsable de hacerlo. sí, Y sí, yo, ok, bueno, pues que aprender. sí. Todo el tema espiritual, el reiki, los registros, Sí, el sí, sí, árbol, eso deberíamos aprenderlos todos, porque eso es algo que sí podemos hacerlo. el Ya ser el tema de la consciente, sanación con acompañamiento terapéutico desde la mente, ahí sí necesitamos apoyo. ¿Por qué? Porque nuestra mente está demasiado contaminada y el ego es muy escurridizo. Según tú puedes estar haciendo un autoanálisis, una autoterapia, mentira, es tu ego mandándote por la tangente diciéndote, ya lo migraste, ya lo pasaste, ¿no? exacto. Sí, y esto que me cuentas también maravilloso, porque Esme, no solo tú y yo, sino muchas mujeres, o sea, mejor dicho, almas que en esta vida hemos encarnado como mujer, es mucho más profundo y mucho más difícil salir a la luz. Sí, ¿Sabes por qué? No solo por el tema de los últimos, no sé, 5.000, 7.000, 8.000 años, donde el patriarcado pues le ha quitado el poder a la mujer, sino por el tema también de religión.
la cultura, la religión, la sociedad. Si te das cuenta, al hombre, y esto obsérvenlo ustedes, vean todas las partes donde salen los hombres hablando de espiritualidad o de lo que fuese, tienen menos críticas que las mujeres. Ujú. Y los que normalmente critican son mujeres. Entonces hay mucho tema de sanación de la energía femenina, del sagrado femenino. Y lo vamos a hacer nosotras las mujeres, porque desde el femenino se sana el femenino. Si no es desde el masculino se sana el femenino, no, es desde el femenino. Entonces, cuando yo pregunté por qué yo había venido como mujer, porque yo tengo un montón de vida siendo hombre, montón, ¿no? Un montón. Y las vidas que yo he sido mujer, que yo me acuerdo, que me mostraron, siempre he sufrido demasiado, ¿me entiendes? Los hijos se me morían, se me perdían, los regalaba, me traumaba, me volvía loca, o no tenía hijos. Me volvía tipo sanadora, sacerdotisa, me volvía druida, pero no tenía hijos. Me iba a vivir al monte. Y entonces yo pregunté, ¿por qué vine como mujer? En primer lugar, porque yo trabajé muchas vidas el desapego y a mí me toca trabajar el apego nutritivo. Entonces imagínate, enraizarme a una familia, ¿sí? Que probablemente a ti también, ¿no? Enraizarte en la familia, ¿no? Como tu poder está en tu familia, en que en que ellos te traigan a tierra, porque de repente tú sin tu familia, yo sin la mía, estaríamos en un monte viviendo solas, así como con la Exacto. naturaleza, ¿no? Entonces también tiene un sentido, entonces, enraízate. Y luego como mujer, mi energía como la tuya es feliz. Entonces, como mujer, pero desde la energía del poder, de ejercer la feminidad, de ejercer el poder femenino para limpiarte, transmutar y limpiar a los demás, la energía que va limpiando. Entonces, imagínate, sale a la luz como mujer, sabiendo de que las mujeres hemos estado también ocultas por miles de años y que recién estamos resurgiendo. Y entonces, en el tema espiritual, dime tú, nunca ha habido, o creo que solo una vez hubo un papa mujer, pero que ya lo sacaron de la historia. ¿Cuántos gurús mujeres tenemos? Poquísimos. ¿Cuántos gurús Sí. hombres? ¿Cuántos seres iluminados mujeres tenemos? No hay muchos referentes. Entonces, la mente tiende a confiar en lo que siente que ya viene como algo conocido. Lo desconocido a la mente le genera Conflicto. desconfianza, Ujú. conflicto, Sí. desconfianza, ¿sí? Entonces imagínate toda la cantidad de semillas estelares que hemos venido encarnadas como mujeres justamente para reivindicar el sagrado femenino. Entonces no es un trabajo fácil, aparte de tu misión, aparte de tu propio proceso evolutivo. Entonces imagínate para todas las mujeres que están en el camino de la sanación. Yo tengo un grupo de terapeutas que nos hemos juntado, justamente estamos saliendo a la luz todos de la manito y nos apoyamos entre nosotros y nos hacemos terapia entre nosotros, porque ves que salir a la luz todavía nos desafía Sí. y muchas de las mujeres que me han escrito a mí para entrar a este grupo, uno de sus mayores miedos es la insuficiencia. Eiko, yo no sé si tengo lo necesario para salir. Y yo le digo, bueno, lo tienes que sentir en tu corazón, yo no te puedo obligar a sacarte a la luz, porque sí, ¿me entiendes? Pero cuando Sí. tú te sientas preparada, este espacio va a seguir abierto, ¿no? Sin embargo, es tu elección. Yo no te puedo decir sí o no, porque al final yo no puedo calificar cómo estás tú evolutivamente ni nada. No soy quien para hacerlo. Es un tema interno, ¿no? Pero vienen muchas que quieren desde el alma que las llama, pero la mente le dice no, tú no estás lista, es mucho trabajo, y qué va a pasar, y si la gente habla de ti, entonces eso genera bastante conflicto y es muy profundo, es muy Sí. profundo. Sí, de hecho, eso que comentas, Seiko, a mí me pasó de un inicio, ¿no? Ahorita ya ha sido como muy poco, pero sí, de un inicio era eso, eran las críticas y yo veía que de verdad eran la mayoría mujeres. O sea, sí, era muy raro, bueno, pues también en esto me ha tocado ver más mujeres, o sea, como en la mayoría que hombres. Entonces, ahí donde yo decía, ¿qué onda? O sea, no se ponen a ver qué te critican, que el pelo, que la cara, que esto, y yo Uy, decía, sí,
No, Yo no me vean tuve, a mí, vean el sí, mensaje, ¿no? Como en este caso cuando he estado aquí dando los en vivos que les digo que se me hace un poco, cuando hago en vivos en Instagram, se me hace un poco pesado porque tengo el aro aquí puro enfrente y luego yo uso lentes de contacto y luego tengo mis ojos chiquitos y a veces me dicen, hey, parece que te estás durmiendo, despiértate. Y yo, es que no me estoy durmiendo, o sea, se me dificulta un poco tener el aro, ¿no? Entonces me decían, me criticaban esa parte, entonces yo decía, bueno, pongan atención a los que están ahí, que están hablando, o sea, al mensaje, no al mensajero. No olvídense del mensajero, que si está todo peinado, que si está esto, que sí, hay sí, que ver el sí, mensaje en realidad porque es lo que realmente importa. eso, Entonces, sí, la eso. verdad, sí, es algo que también me ha pasado, que bueno, aquí nos comenta, mira, nos comenta Claudia, dice, igual, esa separación femenina y masculina me parece a mí personalmente trampa del ego. Claro, es que no hay separación. O sea, la dualidad existe porque tenemos que experimentar todo el tiempo. Entonces, ya cuando llegamos a experimentar las dos energías en nosotros, esas energías se unen. Sin embargo, por algo elegimos venir en el cuerpo que elegimos, para experimentar también desde el cuerpo, ¿sí? Entonces, es que la gente se quiere ir de frente a la parte espiritual sin haber transitado la parte humana. Todos los que estamos encarnados aquí hemos venido a hacer trabajo interno, trabajo evolutivo. No hemos, o sea, a veces yo escucho que dicen, yo soy fractal, y está bueno que sepas tu fractal, porque si se te ha dado es también para que integres la energía. Ser un fractal de un ser elevado no significa que tú aquí eh, ya tengas todo resuelto. Significa que aquí tienes esa energía que te va a acompañar en tu proceso, porque estás aquí justamente para que todos esos saberes, toda esa sabiduría la apliques en la tierra. ¿De qué sirve? Porque igual cuando te mueras vas a volver, pero ¿de qué sirve que aquí quieras vivir en un estado como de ser iluminado cuando no te quieras conectar con la tierra, con las situaciones mundanas, porque ya te crees superior? Eso sí es del ego. Si yo Ujú. soy mujer aquí, pues tengo que vivenciar todo lo que me aparezca como mujer o como el género que yo elija. ¿Sí? Esa es la parte experiencial. ¿Sí? Es como, a mí me mostró, ¿no? En mi quinta o sexta ayahuasca, se apareció yo, Padre Creador Todopoderoso, el vacío. Entonces yo le hice la pregunta del siglo. ¿Cuál es el propósito de la existencia? Que me lo vengo preguntando desde que tengo creo que 7 años. ¿Ya? Y siempre que preguntaba me decían, no estás lista, no estás lista, no estás lista. Y en el ayahuasca me dicen, ya estás lista. Y yo, ¿para qué? ¡Pum! Me mandan, ¿no? La pregunta, yo escuchándome a mí misma todas las preguntas que había hecho. Y yo, no, no estoy lista, no estoy lista. Y me mandan algo así tan simple como simplemente la expansión a través de la experiencia. No hay un tema religioso, no hay la lucha de la luz con la oscuridad, no, eso es de la mente. Eso es un juego, así como cuando tú juegas con tu amigo, no sé, en mi época, ¿no? Street Fighter, ¿te acuerdas? Esme, que tú agarras un personaje y el otro agarra otro personaje y se ponían a pelear. Y entonces dentro del juego ves que estamos peleando y somos contrincantes y yo tengo que demostrarte que yo soy mejor que tú y tú tienes que pegarme y ya. El juego. Termina el juego y ¿qué? Volvemos bueno, pues sí, pues tú hiciste de malo y yo hice de bueno, chévere. Yo en muchas vidas mías he sido de la oscuridad, ¿me entienden? Porque tenía que experimentarla. ¿Cómo un ser puede llegar a ser maestro ascendido? ¿Cómo un ser puede evolucionar estando en las dos polaridades? O sea, tú no puedes evolucionar solamente siendo un ángel toda la vida, siendo un fractal de ángel todas tus vidas y que nunca has sido malo, es imposible. Eso es una utopía de la mente, porque nos alejamos, porque según la religión, la oscuridad es mala, la oscuridad es parte del todo y la oscuridad es el potencial de la luz. Tenemos que No hay integrar, luz, ¿no? claro. O sea, En vez de iluminarla como muchos, hay que iluminarla. Bueno, creo que no es iluminarla, sino que es como integrarla, porque es una sí, parte de nosotros. sí, es verla primero, reconocerla, que es lo que más cuesta. Porque, a ver, miles de años en la religión católica, ¿no? Cualquier religión que separe la luz y la sombra, ahí nomás te das cuenta. ¿Qué dicen de la sombra? Lo malo, lo oscuro, lo negativo. ¿Y qué nos impregnan a nosotros? Que ya cuando nos bautizamos somos hijos de Dios, no podemos equivocarnos, no podemos pecar. Cada vez que pecamos, castigo, castigo divino, castigo divino. Y luego tenemos el Antiguo Testamento donde te sacan los ojos, donde el buitre te come vivo. Imagínate todo eso impregnado
desde tu tatarabuelo, pues, tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuela, tu madre y tú. ¿Cómo creen que eso no afecta al alma humana? ¿Cómo creen que eso no perjudica? Entonces, ahora viene el New Age espiritual donde todos queremos que venga nuestro Salvador, porque todavía se quedó pendiente el Salvador. Y estamos buscando gurúes, salvadores, ayúdame, sálvame, sácame el demonio, límpiame, límpiame, porque yo soy un alma pura y eterna y el demonio me quiere llevar. No, son tus demonios internos. Tú has venido a hacer la parte de la limpieza. Los que estamos encarnados ahorita como semillas estelares, valientes almas, valientes seres de luz. La mayoría, o por no decir todos, venimos de fractales de seres ascendidos, que nos hemos donado al servicio, pero también porque estamos haciendo un trabajo para la evolución de nuestra propia alma, de nuestra propia conciencia. O sea, estamos ayudando a Madre Gaia, pero también nos estamos ayudando a nosotros, A ¿sí? nosotros mismos. Sí. Claro, entonces, ¿qué es? Es hacer el trabajo de humano. No, o sea, no es hacer el trabajo divino lo están haciendo allá ellos, o nosotros en el astral, una parte, pero si estamos encarnados es justamente para sentir, o sea, una de las cosas que, claro, que se me mostró fue eso, ¿no? Del tema de, me dijo, todos son juegos, y yo como así, te juro, yo entré en ese momento en una crisis existencial mientras estaba en el ayahuasca, y lloraba y decía, y claro, entre el ego y todo era como, tanto he sufrido en mis vidas pasadas, ¿no? Y era como, bueno, pero tú lo elegiste. Y yo, no. Entonces, eh, para mí fue la noche oscura del alma. Yo he estado como en 5 crisis ¿no? En 5 noches oscuras del alma, intentando integrar toda la información que se me dio, intentando darle un entendimiento de conciencia. Y cada vez que yo me observo yéndome a una polaridad, en vez de juzgarme y decir solamente soy luz, digo, oh, aquí me está mostrando algo que todavía no he integrado en mí. Acá hay una sombra, ¿sí? Voy a observarla, voy a limpiar esto, probablemente viene de un trauma, la sombra, mío o de mi clan. Voy a profundizarlo, voy a limpiarlo. Y una vez que uno limpia ese dolor, ese sufrimiento, en automático esa sombra se transforma en luz, pero hay una transformación que está ligada a la aceptación de la sombra, no a la negación. Cuando Y un uno la trabajo, niega, ¿no? Un la trabajo. sombra se esconde. Sí, un trabajo fuerte, tú debes saber, ¿sí o no? Cuando entras a una sombra, ¿qué ves? ¿Qué sientes? Tu cuerpo, se siente acá en el estómago un dolor, en la boca el estómago, en el corazón la presión, la angustia, quizás te duele la garganta, todo tu cuerpo reacciona o no reacciona. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico, aquí está todas las memorias están dentro de nuestro cuerpo físico. No solamente es un envase, como dice mucha gente, no solo es un envase. Es como si la biblioteca, la caja que uno lo ve sutilmente, también estuviera acá pegado. También está. O sea, la información está en todos los cuerpos, solo que a veces vamos a uno que tenemos más acceso. Y luego en la medida que vamos trabajando vamos a ir viendo que todos los cuerpos tienen la misma información, solo que quizás no sabemos leerlo todavía. Pero por eso digo que todo el universo reside en nosotros, todo el universo. Hay que empezar a observar y a ver cómo podemos conectarnos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hice una sesión de respiración holotrópica y esa respiración tú no tomas nada, o sea, es tu cuerpo como un canal a través de una respiración lenta, profunda, mejor dicho, lenta no, profunda y rápida, tú entras a un estado de conciencia alterado, expansivo. Puedes ver vidas pasadas, puedes ver tu yo en la infancia, puedes ver, yo vi a mi tatarabuela, yo vi a mi clan del lado de mi padre, del lado de mi madre, observé vidas pasadas, me vi siendo un monje budista, mm, salí de mi cuerpo, fue como cuando revientas un globo, salí de mi cuerpo y me fui no sé, al momento de la creación y me vi siendo un ser moviendo energía para crear mundos. Y eso todos lo tenemos, todos, porque todos somos el mismo ser, Sí. pero hay caminos como para conectar y eso también depende de qué tan aperturados estemos a no seguir como en la sombra y en la luz, simplemente a entender que esto es parte de un proceso evolutivo que hemos venido a hacer. Y justamente en el libro habla mucho de eso, viene la integración de polaridades. Las polaridades son necesarias para experimentar la dualidad, o sea, es necesario.
y ya cuando la procesamos y aceptamos que hay dos, mejor dicho, para mí es esto, ¿no? Esta es luz y esta es oscuridad. Nosotros lo vemos separados, acá lo hemos cortado, la iglesia, la sociedad nos hace cortar como o es lo uno o es lo otro. Y Ujú. el todo te dice que la parte de integrar la polaridad es ver esto que está en medio, es generar el puente para que estos dos se vuelvan uno. Entonces yo, si ya lo veo completo, yo sé que puedo estar acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Ujú. Pero si yo solo quiero estar en un lado, me estoy perdiendo todo lo otro. Y al final me puedo ir al otro lado desde como el extremo. Por eso hay gente que no sé si has escuchado que te dicen, soy extremista, ¿no? Ujú. O una cosa y de pronto que me rayo, me molesto, o sea, soy puro amor y luego como que aguanto todo y llega un momento donde ya no puedo más y destruyo a todo Brinca el mundo. al otro lado, sí, al lado opuesto, Claro, sí. claro, al opuesto total, Ujú. porque todos cargamos eso, pero ves que no es eliminar uno lo otro, es integrar. Integrar significa generar este puente que tiene que ver con el aprendizaje, la aceptación de que la oscuridad también es tan importante como la luz en el proceso evolutivo, tan Exacto, importante, ni más ni sí. menos, simplemente que hay que encontrarle el propósito. Y entonces, sí, o sea, a mí me encanta todo esto, ¿no? Porque me ayuda también a observar de que todavía hay estos juicios de la espiritualidad que tiene que ser solo amor, ¿no? Y en realidad, en este plano, es vivir todas las emociones, dándole un sentido y dándole un propósito. O que nosotros, ¿no? Incluso Eiko, bueno, como terapeutas que estamos aquí, que estamos dando la cara, que nos damos a conocer, es de, oye, tienes que ser puro amor, no debes de enojarte. Y yo así de, sí, o sea, Imposible. todos tenemos esta parte donde sí me ven aquí con amor, pero también me enojo, o sea, no es de que, ay, no, no me enojo y yo puro amor, digo, siento como que sería algo incongruente decir eso, ¿no? Porque en realidad también está esa otra parte que tenemos que integrar, no, ahora sí que es como vivir esa parte de esas emociones, más no quedarnos en ellas, ¿no? Es válido. Eso, Porque totalmente. si estás muy enojada y diario estás enojada, bueno, pues ahí sí ya, oye, ve algo que hay ahí, ¿no? Claro, Pero sí, como vivir esas partes de emociones, porque a eso estamos aquí viviendo y experimentando, entonces, vívanlas. totalmente. Sí, sí, totalmente. Y aquí aclarar, porque ves que la gente a veces lo toma al extremo de decir, ah, entonces porque estoy enojada voy a hacer lo que quiera. No, no se trata de eso. Se trata de aprender a escuchar la emoción y qué la activa. A ver, si yo ando todo, yo cuando en mi época andaba todo el tiempo enojada, era porque obviamente estaba muy dolida, porque el enojo es más o menos, o sea, es como un reflejo del dolor, solo que es un dolor que hay gente que expresa el dolor desde la tristeza. Hay personas que no expresamos el dolor de la tristeza, sino desde el enojo. ¿Por qué? Porque hay un juicio ligado al dolor y también es nuestro temperamento, ¿sí? Entonces puede haber un juicio ligado a que no, si me ven triste, me ven débil, entonces yo no soy débil. Entonces agarro mi dolor, lo aprisiono y aparece como rabia. Entonces ando enrabiado con el mundo, pero muy a lo profundo es el dolor, es el me engañaron, el fue injusto como me mintieron, fue injusto que me traten así, fue injusto, y son todas las injusticias que yo he venido callando durante mi infancia y adolescencia, que llega un punto en mi vida donde esas injusticias se acumulan y se vuelven rabia y se vuelven un estado de ánimo, de estar resentida con el mundo. Entonces el mundo es malo y me peleo con todo el mundo y ahí vienen todos los haters que empiezan a insultar y, ¿me entiendes? Son resentidos, son personas que cargan mucho dolor, pero que no son conscientes de eso y que no están haciendo nada productivo con el dolor, porque tú el dolor lo puedes transmutar como le llamamos, ¿no? Observar que te dolió, sanarlo y lo transmutas en luz. Pero a veces es más fácil echarle la culpa a todo el mundo de nuestros dolores y seguir en el modo víctima, forever and ever, y desquitarme con todo quien se me cruza en la vida, ¿no? Entonces también eso es un tema que se está dando mucho. Y la pandemia, estos 2 años, lo que ha hecho es agarrar todo nuestro tema emocional, lo revolvió, lo metió en una licuadora y ¡pum! Nos lo puso al Y frente, ¿no? Como, toma. explotó. Sí, de hecho se intensificó un poco esa parte de, ¿no? Como de la rabia, el enojo, pero también siento que era por esa parte
de tanto encierro, de la frustración, de conocernos incluso a nosotros mismos, porque estar tanto adentro con alguien, con nosotros mismos, ¿no? Los que viven solos, entonces ahí es como que no te Claro, adaptabas. sí, 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 imagínate de un momento a otro que empieces a convivir con gente y que recién la empiezas a conocer, o sea, tu esposa, tus hijos, a tu familia, y te das cuenta que no los conoces, te das cuenta que ni siquiera te conoces, y te das cuenta que ni siquiera te ves al espejo y dices, ¿qué pasó? O sea, no me di cuenta que ya pasaron 10 años, ¿no? exacto. Y es un espejo fuertísimo también y nos ha, como te decía, nos ha hecho ver lo que es real, nos ha hecho ver que nosotros creíamos que controlábamos lo externo y no controlamos nada afuera, Nada, nada. nada. Somos totalmente vulnerables a lo que el cosmos más grande, todo lo que se mueva arriba. No darnos cuenta que somos pequeñas células de nuestra madre Gaia y la madre si se quiere sacudir, pues nos sacude a todos adentro, ¿no? Que es lo que pasó hace poco en México, o sea, el terremoto. Somos Hoy células. todavía, hoy todavía, ayer, no, perdón, ayer tembló otra vez en México, entonces anda sacudiéndose mucho México. Sí, se está Bien. moviendo mucho la energía, así como se está moviendo la energía de nuestra madre, en nosotros también. Entonces, ha habido ondas solares el fin de semana fuertes, fuertísimas. A mí me han removido, un tema de la tatarabuela, ¿me entiendes? Mi tatarabuela de Japón. Imagínate esta cultura maravillosa, sí, pero también súper restrictiva y rígida. No expresaban sus emociones. Entonces, me apareció en un trabajo que estaba haciendo con una amiga terapeuta mi tatarabuela, imagínate, removiéndome y todo fue tan sincrónico que termino la sesión con ella y me mandan un mensaje, un familiar, removiéndome lo mismo, de me callo y acepto o expreso lo que siento. Y yo entré en conflicto interno, empecé a llorar como una niña, era, no quiero, no quiero, no quiero, pero a ver, ¿cómo lo digo? O sea, yo sé que no quiero, ahora, ¿cómo lo digo? ¿No? Tuve que ir con mi terapeuta al día siguiente porque yo decía, si lo digo desde la rabia, me peleo con todos. Entonces no, dije, mejor lo libero y pongo la conversación desde una forma más tranquila. Entonces, esas son muchas herramientas que hoy tenemos. Ya no es como en la época de nuestros padres y abuelos, donde no tenían conciencia, pobrecitos, de cómo funcionaba la mente, de cómo funcionan las emociones. Hoy hay mucha información y hoy podemos Así, recurrir a esa información para acompañarnos en el proceso. ¿Sí? así es. Bueno, pues sí, hoy tembló a la 1:19. Sí, sí sé que tembló y algo fuerte. Ahora sí que, a ver, aquí nos dice, bueno, nos decía limón, arte y color, y cuando lloramos, ¿qué sucede con nosotros? Nos pregunta, ¿no? Bueno, pues es una parte de limpieza, ¿no? Es como te digo, es como transitar esa emoción, ¿no? Vivirla, abrazarla, saber por qué llega también, bueno, y por qué se está Sí, presentando esa emoción, ya sea enojo, cualquiera, siempre cuestionarnos por qué llega, ¿no? Y saber, ya una vez que sí, llegó, bueno, vivirla, transitarla y soltarla también, porque no quedarse en ella, ¿no? sí, 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 es importante darle el espacio porque algo se está moviendo, ¿no? Entonces la tristeza siempre te va a hablar de algo que has perdido. La Ujú. tristeza tiene que ver con el duelo, tiene que ver con una pérdida, ¿no? Entonces es como si sientes que no has perdido nada ahora, pero qué situación que estás viviendo ahora te conecta con la pérdida del pasado, o qué pérdida del pasado no has todavía soltado, no has hecho el duelo, ¿sí? Entonces, cuando tú igual déjate llorar, llora, 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 y en lo que vas llorando va a aparecer una imagen, va a aparecer algo, aparece. Cuando uno entra en emoción, liberándola, aparece, aparece un rostro, aparece una energía, aparece una imagen, y ahí nos puede dar información. Con esa información, si tú sientes que todavía la tienes pendiente y como que te has pegado a la tristeza por mucho tiempo, puedes verlo en terapia, porque Eso, quizás hay algo que no estás hay algo. terminando de ver. Y Ujú, entonces ves que la emoción es como un mensajero que te viene a dar que te viene a dejar algo. Y cada vez que tú la ves y no le haces caso, se queda ahí, como esperándote. Ya cuando siente que ya entregó el mensaje, se va. Así son las ujú. emociones. En la medida que uno nos permitamos explorar, profundizar, qué significa esta emoción para mí, con qué me conecta, y si no veo nada y no entiendo nada, buscar ayuda de alguien que te pueda acompañar para profundizar en ello
y eso te va a liberar. No hay que quedarnos también, como dice Esme, pegados al sufrimiento, de todos los días querer entender algo y llorar, y entonces ahí ya puedes entrar en depresión, en Sí, angustia, y no te lleva a ningún lado tampoco. así es. Bueno, pues ahora sí que muy rica charla, Eiko. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues antes de despedirnos, Eiko, ¿qué te parece si nos comentas, nos platicas qué es lo que estás ahorita compartiendo? Porque aquí nos preguntaban sobre si tenías charlas o algo así, talleres, que nos compartas así para que la gente que resuene, pues se una. Gracias. Bueno, en primer lugar, les muestro, este es el libro del que hemos estado hablando todo el rato. Para los que se encuentran en Perú, les puedo hacer el delivery, ya en el extranjero es más complicado. Sabes que yo mandé un libro a México, una persona me pidió, y no estuvo atenta y el libro me lo devolvieron. Wow. Así que complicado porque hay que estar atentos. Estuvo 15 días esperando el libro y el chico se olvidó, A ver, yo le estaba vuélvelo a diciendo, oye, mostrar, anda a recogerlo. vuélvelo a Sí, mostrar, Eiko. Ya quita los comentarios para que lo vean. Ok. sí, Oh, súper. maravilloso. Y bueno, se los puedo mandar en PDF, escríbanme a mi Instagram, y ahí les paso la información para que puedan acceder al libro gratuito totalmente hasta el 5 de noviembre, que saco mi otro libro y ya no va a estar gratuito. El 1 de octubre tengo un taller que se llama Aprende a decir no sin culpa, y justo está muy ligado al tema que hablábamos, ¿no? O sea, que tanto las mujeres nos permitimos dejar de complacer, como limpiando y cortando esta energía que venimos arrastrando de las mujeres tienen que decir sí a todo, tienen que complacer, tienen que ser lindas. Entonces también tiene que ver con el cómo yo pongo los límites en mi vida, que a veces nos sigue costando en la medida de ver con quiénes, ¿no? Este taller está súper económico, pueden escribirme y pueden acceder a una promoción, es online. Luego tengo el 22 de octubre, ya en Lima, en Pueblo Libre, vamos a hacer una constelación chamánica, que es algo así como que he creado para mover la energía con una ceremonia de cacao, porque para esto también tengo mi lado chamánico, que fui desarrollando con la abuela, mi lado chamánico de trabajar mucho con los elementos y animales de poder. Y bueno, en esa constelación chamánica vamos a trabajar mucho la parte de la terapia, la parte de observar nuestros vínculos, activamos el cacao. La energía del cacao es una energía muy hermosa, muy amorosa, a diferencia de la ayahuasca que te da con todo. El cacao es mucho más sutil, amoroso, te ayuda a abrir el corazón, El ¿sí? corazón. Sí, sí, sí. Es todos las sesiones y los rituales que hago siempre están protegidas por la luz. Ya aprendí a proteger los espacios también para que no se pegue nada. Y bueno, y lo que está adentro se transmuta. Entonces, nada, o sea, es difícil que alguien salga con cosas abiertas. Siempre cerramos todo, transmutamos todo, y si ya queda algo dándole vuelta, eso ya es para que luego lo trabajen después, ¿sí? Ok. También hago sesiones de sanación del niño interior, me pueden escribir también a los que quieran. Y pueden seguirme en mis redes, también tengo un canal de YouTube, Eiko Carlos, donde también hago muchas entrevistas. Es más, ya le pedí a Esme que me dé una entrevista para el próximo mes, porque a mí me encanta tu energía, Esme, siento que tú eres un corazón enorme, y nada, y aquí como acompañándonos en el proceso de salir a la luz también para que mi comunidad te conozca, y te expandas también aquí en el Perú, que Perú, México venimos desde las mismas raíces. Creo que todos nos sentimos como muy hermanados, así que te agradezco muchísimo por el espacio y tu generoso corazón. Muchísimas gracias, un placer, Eiko, estar aquí resonando, ¿no? Bueno, pues ya saben, aquí arriba están las redes sociales por si están preguntando de Eiko. Aquí nada más denle clic, bueno, aquí en este como piquito, y ahí le dan y les va a aparecer de aquí de Eiko. De todas maneras, su página es www.eicocaldas.com, por cualquier cosa ahí también. Y bueno, el día de hoy cerramos este espacio sagrado donde decidimos compartir con amor y desde el corazón, donde cada uno se lleva su energía, yo me llevo mi energía y bueno, muchísimas gracias, Keiko, y un placer. Aquí seguimos resonando. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. No olviden compartir, dejar ahí su corazoncito para seguir expandiendo. Nos vemos en un Gracias. próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos Bye. vemos.